Bueno, siguiendo nuestra serie de documentos magisteriales, pues vamos a empezar este programa con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor en este día que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando en nuestra fe, especialmente en los documentos magisteriales. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos muchos deberes, ¿no? Ya les he prometido tantas cosas que no sé cómo vamos a ser capaces de abarcar todo lo que tenemos que abarcar. Pero lo primero, he traído conmigo este libro, que no le estoy haciendo propaganda a nadie, ¿no? Pero es un libro donde están todos los documentos magisteriales, ¿no? Casi todos. De hecho, aquí hay incluso documentos del Papa Francisco, ¿no? Es decir, muy recientes. Obviamente es un libro que se va actualizando y es una manera de tener en nuestras casas algunos o muchos de los documentos magisteriales. Otra forma muy sencilla de conseguir los documentos magisteriales es ir a la página web del Vaticano, vatican.va, y ahí están todos los documentos de todos los papas, ¿no? De hecho, abajo, en la parte de abajo de la página web, está la foto de cada papa. Uno hace clic ahí y puede buscar el documento que quiera de cualquier papa, ¿no? Está todo en internet. Entonces, yo creo que esto es maravilloso porque muchos de ustedes a veces tienen que dar una clase o tienen que dar una formación y los recursos están ahí en internet. Bastaría con ir e imprimir, ¿no?, la parte que quieren usar, primero para leerla y segundo para enseñar. Yo creo que lo que ustedes y yo vamos a hacer para empezar esta serie es, vamos a dedicar este programa al credo de los apóstoles y al credo apostólico. Y si podemos, ya empezando el siguiente, vamos a intentar hablar sobre los concilios ecuménicos, algunos concilios ecuménicos, porque no los vamos a poder abarcar todos. Y después ya entraremos de lleno, se me ocurre, para empezar por algún lado, ¿no?, porque el magisterio es tan extenso, que empecemos con los documentos de Juan 23, ¿no?, del Papa San Juan 23. Veamos algunas encíclicas, después, si nos da tiempo, entremos en el Concilio Vaticano II, en algunos documentos del Concilio Vaticano II, sin saltarnos a Pablo VI, ¿no?, yendo también a algunos documentos del Papa San Pablo VI. Después, si tenemos tiempo, podemos ir a San Juan Pablo II, que tiene también un magisterio extenso, y Benedicto XVI, el Papa Francisco, y Dios quiera que cuando lleguemos al Papa Francisco, pues ya tengamos algún documento también del Papa León XIV, y podamos entrar juntos también a profundizar y a explorar el documento o los documentos actuales del magisterio de la Iglesia. Pero fíjense, hagamos una pequeña introducción, ¿no? Preguntémonos por un momento cómo nacieron las fórmulas de fe o cómo nacieron los credos, porque a veces, como nosotros ya nos los hemos encontrado hechos, nos parece que es algo que ha estado ahí toda la vida, ¿no? Pero pensemos por un momento, ¿no? El fundador de la Iglesia Católica es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret funda la Iglesia, ¿no? Y tenemos muchos textos en las Sagradas Escrituras para demostrar que es Jesús el que fundó la Iglesia, ¿no? Es Jesús el que le da las llaves a Pedro y la autoridad a Pedro y a los apóstoles para seguir su misión, ¿no? Antes de subir al cielo, después de haberse aparecido Jesús resucitado durante 40 días y antes de subir al cielo, manda a sus discípulos, ¿no? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí vemos cómo Jesús funda la Iglesia, ¿no? Quizás la manera, podríamos decir, basada en las Sagradas Escrituras para hablar de cómo Jesús funda la Iglesia es viendo los Evangelios y lo que sigue después a continuación, que es los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio según San Lucas está pensado como un díptico, ¿no?, como dos partes. Por una parte, la vida de Jesús narrada por el evangelista Lucas, y por otra parte, la primera o la primitiva historia de la Iglesia también narrada por el evangelista Lucas.
Es bien interesante, ¿no? Esto no es un programa sobre el Evangelio según San Lucas, pero es importante esto que estoy diciendo, así que permítanme este pequeño paréntesis, ¿no? Es ahí donde San Lucas nos muestra la unidad que hay entre la vida de Jesús y la historia de Jesús y la vida de la iglesia y la historia de la iglesia. Están conectadas, ¿no? No se pueden separar. Jesús, antes de subir al cielo, hace ese mandato que acabo de repetir hace unos minutos y podríamos decir, funda la iglesia. Deja la iglesia sobre el fundamento de la iglesia o los cimientos de la iglesia o las columnas de la iglesia que son los apóstoles, ¿no? Los apóstoles son los encargados de seguir con la misión de Jesús. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque el Evangelio según San Lucas termina con Jesús subiendo al cielo, la ascensión de Jesús a los cielos, y los Hechos de los Apóstoles empieza con Jesús subiendo al cielo. Hay una continuidad, podríamos decir, entre la vida de Jesús y la vida de la iglesia, la historia de Jesús y la historia de la iglesia. Lo que hacía Jesús y cómo la iglesia continúa con la misión de Jesús. Por eso es bien interesante. Claro, los apóstoles, cuando Jesús, tendríamos que hacer un programa de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer porque esto no es un programa bíblico. Pero quizás nosotros en este tiempo pascual hemos estado escuchando en la misa los Hechos de los Apóstoles. Y básicamente los Hechos de los Apóstoles está dividido en dos partes, ¿no? Por una parte la historia de Pedro o de San Pedro, ahora que está de moda esto con el nuevo papado, ¿verdad? Y la historia de Pablo, ¿no? De San Pablo, que fue el primer gran evangelizador y misionero en la iglesia. Bueno, los Hechos de los Apóstoles son la primera historia de la iglesia, ¿no? Donde se nos narran los inicios de la historia de la iglesia, cómo empezó la iglesia, cómo crecía la iglesia, cómo se fundó la iglesia, quiénes fueron los cimientos de la iglesia, ¿no? Y es bien interesante ver ya en los Hechos de los Apóstoles que aparece atestiguado las asambleas litúrgicas, ¿no? Es decir, que los primeros cristianos se reunían para celebrar la Eucaristía, ¿no? Esto fue desde el principio lo más importante en la iglesia, ¿no? Siempre lo más importante en la iglesia fue reunirse los domingos para celebrar juntos la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es lo que nos mandó a hacer Jesús. Por extensión, todos los demás mandamientos, ¿no? Bautizar. Tenemos textos en los Hechos de los Apóstoles que nos hablan de bautizar. Y demás sacramentos, ¿no? Es bien interesante. Bueno, las profesiones de fe o los credos, como nosotros los llamamos, nacieron en el contexto de la liturgia de la iglesia, ¿no? En el contexto de la celebración de los sacramentos, ¿no? Los catecúmenos o los que iban a recibir los sacramentos tenían que tener una pequeña introducción a la iglesia, ¿no? Al principio, pues simplemente venir a clases para aprender la fe, ¿no? Y qué bonito esto, porque quizás en la era en la que nosotros vivimos siempre podemos ver las clases de catequesis como algo pesado, ¿no? Algunos de nosotros podemos decir, ay, es que tengo que mandar a mi hijo 2 años a la catequesis para que reciba la primera comunión. Bueno, en la iglesia antigua era un proceso de toda la vida, no se acababa nunca la catequesis. Ahora nosotros tenemos una idea moderna en la que pensamos, ya hizo 2 años, se graduó y ya no va a volver hasta la confirmación. Hizo 2 años, se graduó, recibió el sacramento y ya no va a volver hasta el matrimonio. Bueno, así pensamos nosotros, pero si tuviéramos que volver a los orígenes de la iglesia, había una catequesis continuada, ¿no? La catequesis iba en paralelo con la vida litúrgica de la iglesia, ¿no? Es decir, había catequesis toda la vida, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Todos iban a las charlas de formación en la fe hasta que se morían, ¿no? Y ya habían recibido los sacramentos. Quizás es un error moderno o de nuestra época ver la formación catequética solo como algo para recibir los sacramentos. Por eso nosotros los católicos tendríamos que buscar maneras de formarnos aunque no vayamos a recibir sacramentos, ¿no? Fíjense que para eso existen los grupos, ¿no? Muchas veces uno ve un montón de grupos en la iglesia y hay gente que se queja y dice, ¿para qué hay tanto grupo? Para eso, para que haya formación de adultos, ¿no? Personas que ya han recibido los sacramentos que puedan seguir profundizando en su fe, ¿no? Y para eso existen los grupos de oración, y para eso existe el Cursillo de Cristiandad, y para eso existe Maús, y para eso existen todos los grupos que nosotros conocemos, ¿no? Se supone que para que nosotros sigamos teniendo formación y catequesis a lo largo de nuestra vida. Y por eso es muy importante esto, ¿no? Claro,
hay que decir que dentro del panorama de los grupos pues hay carismas, ¿no? O hay maneras distintas y Dios lo hace para que todos podamos identificarnos con un grupo concreto y formarnos en una espiritualidad concreta. Es decir, es por nuestro bien que hay muchos grupos en la iglesia, es por nuestro bien que hay muchos carismas en la iglesia. No podemos pretender que un grupo o un carisma agote toda la iglesia, ¿no? Dios nos ha dado diferentes dones y carismas para que cada uno pueda formarse o seguir su catequesis donde mejor le parezca, ¿no? O donde mejor se sienta o donde mejor encaje, podríamos decir. Fíjense que la palabra catequesis es una palabra griega que significa hacer eco, ¿no? ¿Eco a qué? A la palabra de Dios. La catequesis es resonar en nosotros, revivir, reencontrar en nosotros la palabra de Dios. Por eso es tan importante, ¿no? Y por eso el Concilio Vaticano II hacía tanto hincapié en volver a las fuentes, ¿no? Y en concreto a la Biblia, ¿no? Y a los padres de la iglesia y al magisterio. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ir a la fuente a beber para poder dar a los demás, ¿no? Aquellos de ustedes que son catequistas, aquellos de ustedes que son formadores, aquellos de ustedes que son predicadores, decía Aristóteles, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, para que yo pueda predicar la palabra de Dios, tengo que recibir la palabra de Dios, tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Por eso no hay nada peor en la iglesia que un predicador o un maestro o un catequista, ¿verdad? Que no se forma. Y a veces nos pasa, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos, perdón por lo que voy a decir, pero muchos de nosotros nos hemos aprendido de memoria lo que vamos a enseñar y ya nos parece que con eso somos maestros, ¿no? O con eso somos profesores. No. Y les digo por qué no, ¿no? Porque Dios quiere que nosotros vayamos creciendo y profundizando en nuestra fe, ¿no? Porque si te has aprendido de memoria una lección y vienes a recitarla, cuando te hagan una pregunta, te vas a dar cuenta que no has entendido lo que estás explicando. Decía Aristóteles que enseñar es saber explicar lo que uno ha aprendido. Y qué verdad tan grande, a veces nosotros decimos, yo lo sé, pero no lo sé explicar, ¿no? Bueno, entonces no lo sabes, habría que decir, ¿no? La manera en la que uno sabe que sabe o que domina la materia de fe es pudiéndole explicar a las personas la fe. Y esto es algo que todos tenemos que hacer, porque alguno de ustedes ya estará pensando, bueno, eso para los sacerdotes, padre, que estudiaron teología, o eso para los catequistas que se dedican a eso. No, todos nosotros tenemos que conocer la fe y saber explicarla. Es parte de ser discípulo de Jesús, ¿no? Ser discípulo de Jesús tiene, podríamos decir, dos condiciones, ¿no? Primero, estar conectado al Maestro y recibir la enseñanza de Él. Y segundo, predicarla a los demás, ¿no? No recibimos el Evangelio para quedárnoslo, ¿no? Recibimos el Evangelio para compartirlo con los demás. Por eso es tan importante esta dimensión misionera o evangelizadora de la fe. Pero claro, lo que decimos nosotros siempre, no es que cómo voy a ir a tocar puertas o cómo voy a invitar a la gente a la iglesia si no conozco la fe. Sí, claro. Entonces, tenemos que ser una iglesia misionera, tenemos que ser una iglesia evangelizadora, tenemos que ser una iglesia que enseña, sí. Pero también tenemos que ser una iglesia que se preocupa por alimentarse. Y tenemos que ser una iglesia que se preocupa por su formación. Entonces esto es muy importante para todos, pero especialmente para aquellos de nosotros que somos encargados de un grupo, o que somos encargados de catequesis, o que somos papás y mamás, ¿no? Porque se supone que tenemos que enseñar la fe a los demás. Y para poder enseñar, pues uno tiene que alimentarse, ¿no? Continuamente. Qué bonito sería recuperar en la iglesia el hambre y la sed por alimentarse, pero de verdad, por formarse, pero de verdad, ¿no? O sea, requiere un esfuerzo porque no es fácil, ¿no? Pero hace falta, ¿no? Y para eso tenemos que desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? Perdónenme por lo que voy a decir, ¿no? Normalmente nosotros vamos a lo fácil, a lo que entendemos, a lo que sabemos, pero para uno aprender cosas nuevas, uno tiene que ir a lo que no sabe y a lo que no entiende. Y esto es muy difícil, ¿no? Hablo de mí mismo y así nadie se siente ofendido, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar teología, que entré al seminario, yo hay muchísimas cosas que no sabía. Y al principio me daban libros así de gordos, ¿verdad? Y yo me quedaba un poco intimidado diciendo, yo no voy a poder leer eso.
Y cuando lo empezaba a leer, a veces decía, no entiendo la mitad de lo que dice, ¿no? Porque no entiendo este lenguaje. Y al principio uno tiene que empezar así, ¿verdad? Y tiene que romper esa primera barrera de tener miedo, ¿no? Miren, un ejemplo muy claro es el Catecismo de la Iglesia. Es un tesoro, pero tiene lenguaje teológico. Entonces muchos de ustedes, los laicos, cuando lo empiezan a leer, ya no entendí una palabra, no lo voy a leer. No, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y si uno no entiende una palabra, pues le puede preguntar a alguien que entienda. Y poco a poco uno se va haciendo con ese lenguaje y con esos libros, y uno va creciendo y profundizando en su fe, ¿no? Y no tenemos que tener miedo, ¿no? No tenemos que tener miedo. Por eso es muy importante que tengamos mentores, maestros, gente que nos ayude, ¿no? Gente a la que podamos ir a preguntarle, ¿y qué significa esto de la hermenéutica, ¿no? ¿O qué significa esto del magisterio, ¿no? ¿O qué significa esto del código de derecho canónico? Y que alguien te lo explique, ¿no? Y qué bonito. O sea, lo que haría que la iglesia de verdad florezca es que nosotros tengamos hambre y sed de conocer la fe, ¿no? De devorar la fe, de compartir la fe con los demás, ¿no? Y esto es muy importante. Esto es lo que pasó en la iglesia antigua. Los primeros cristianos no se preocuparon solo de mantener su iglesia. A veces nosotros somos una iglesia de mantenimiento, ¿no? Decimos, bueno, aquí somos 3 o 4 y que ya no venga nadie más, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a contagiar del mundo y ya no vengan. No, la iglesia siempre ha estado abierta a todo el mundo. No para contagiarnos del mundo, ¿no? Sino para nosotros contagiar al mundo. Y por eso no tenemos que tener miedo de abrir nuestras parroquias, de abrir nuestros grupos, incluso de abrir nuestras familias, ¿no? A otra gente de fuera para poder evangelizar. En dar es que nosotros recibimos, ¿no? Lo dice Jesús en el Evangelio, y qué verdad tan grande, ¿no? En la iglesia antigua, cuando la iglesia empezó a crecer y expandirse, pues empezaron a sentir la necesidad de formar a los catecúmenos, de enseñar la fe, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, que hay que tener un temario, ¿no? Uno tiene que decir, ¿qué les vamos a enseñar a los catecúmenos? Aquellos de ustedes que son catequistas saben esto, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que saber es qué les van a enseñar a los niños, o a los adolescentes, o a los adultos, para poder saber si están preparados o no para recibir los sacramentos. Y no solo es algo intelectual, es algo espiritual también, ¿no? Y de fe, pero lo intelectual tiene que ver, ¿no? Uno tiene que conocer la fe para poder recibir los sacramentos, ¿no? Bueno, pasa algo bien interesante porque en la iglesia antigua, antes de recibir un sacramento, pues se pasaban años en formación, ¿no? Con un catequista. Y empezaban a ir a algunas partes de la misa, ¿no? No los dejaban estar en toda la misa, pero los dejaban ir a algunas partes de la misa para que fueran familiarizándose con el lenguaje litúrgico, con el lenguaje teológico y con el lenguaje cristiano y católico. Era un proceso con mucha paciencia, largo, ¿no? Nosotros en la iglesia moderna hemos acelerado esos procesos, pero no por eso significa que nosotros somos más inteligentes que los cristianos de los primeros siglos, no. Yo diría que al revés, ¿no? Los cristianos de los primeros siglos eran más inteligentes que nosotros porque a ellos les tocaba ser los encargados de predicar la fe, eran poquitos, ¿no? Nosotros no todos tenemos el encargo de predicar la fe, ¿no? Y por eso nosotros quizás no todos dominamos la fe, quizás no todos conocemos la fe y mucho menos quizás no todos enseñamos la fe, pero es muy importante para cada uno de nosotros hacer esto. Fíjense que en ese afán de enseñar la fe, nacieron los credos, ¿no? Los credos son fórmulas de fe resumidas. ¿Cómo vamos a resumir toda la fe en una pequeña fórmula? Bueno, pues con los credos, ¿no? Y empezaron a existir en las iglesias, dentro de la liturgia, especialmente dentro de la liturgia bautismal, los credos, que son como resúmenes de toda la fe, ¿no? El primer credo que nosotros conocemos es el credo corto, o el que llamamos el credo de los apóstoles, ¿no? Se llama así porque se cree que fueron los mismos apóstoles después de la ascensión de Jesús a los cielos los que se sentaron a hacer un resumen de la fe, ¿no? Y este resumen de la fe es lo que nosotros llamamos el credo de los apóstoles. Es bien interesante, ¿no? Lo vamos a ir repasando poco a poco, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo está resumida toda la fe en el credo de los apóstoles. Después vamos a dedicar también un tiempo al credo niceno-constantinopolitano, o al credo largo, que también llamamos, que es el credo de los apóstoles más lo que dijo el concilio de Nicea, más lo que dijo el concilio de Constantinopla,
que son 2 concilios ecuménicos que primero Dios vamos a tener la oportunidad de repasar juntos en otros programas. Pero es bien interesante ver cómo la fe va evolucionando, ¿no? Cómo la fe se va complementando. No que cambie la fe, porque la fe es inmutable, no cambia, pero sí se van añadiendo fórmulas dentro de la fe que ya tenía Jesús, que ya tenían los apóstoles, que ya tenían los primeros cristianos. Fíjense que el credo apostólico, si a alguno le interesa mucho, tanto el apostólico como el niceno-constantinopolitano, los primeros párrafos del catecismo son una explicación de todo el credo. Yo siempre me he dicho a mí mismo que no se puede morir un católico practicante sin haber leído esa parte del catecismo, porque es como un resumen de toda la fe, ¿no? Ir a la fuente que es el credo. Y vale la pena, no es una explicación muy detallada. Si alguno de ustedes es muy erudito y dice, yo ya leí esa parte y no sé qué más leer, padre, el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, antes de ser papa, tiene un libro que se llama Introducción al Cristianismo, que es otro comentario al credo, ¿no? Y es un comentario más teológico. Vale la pena leerlo, ¿no? No es un libro muy gordo, es una cosa así. Y es uno de esos libros que cualquier católico practicante tendría que leer antes de morirse, ¿no? Introducción al Cristianismo, de Joseph Ratzinger, ¿no? De Benedicto XVI. Bueno, hablemos del credo de los apóstoles, ¿no? Fíjense que es bien interesante ver cómo el credo de los apóstoles siempre ha sido un tesoro importante dentro de la iglesia, porque ha sido, podríamos decir, el legado o la herencia que nos han dejado los apóstoles a nosotros. Los apóstoles se murieron, ¿no? Y los sucedieron otras personas que son los obispos, ¿no? Que son los sucesores de los apóstoles, pero nos dejaron la fórmula de fe escrita para que nosotros la conociéramos, para que nosotros la profesáramos y todavía más importante, para que nosotros la viviéramos, ¿no? El credo. El credo de los apóstoles es una fórmula que nosotros a veces recitamos en la liturgia, ¿no? Y que nos recuerda todo lo que creemos. Empieza con el creo en Dios Padre Todopoderoso. Bueno, fíjense que es muy bonito esto, porque siempre hay pleitos sobre esto, pero la fe, dice Benedicto XVI, y es verdad, siempre se profesa en primera persona, ¿no? Aunque a veces nos pongamos comunitarios y a veces nosotros queramos decir creemos, ¿verdad? No es debido decir creemos, ¿no? Porque creemos es hablar por los demás. Yo puedo decirle a ustedes, creemos en la Santísima Trinidad, y ustedes me pueden decir, no, padre, yo no creo. Y yo tendré que respetarlo. Entonces yo no puedo profesar la fe por ustedes, ¿verdad? Yo puedo profesar la fe por mí mismo, porque la fe es un acto de la voluntad. Uno tiene que querer creer para creer. Me dirán ustedes, no, la fe es un don de Dios. Sí, la fe es un don de Dios. Pero para que ese don se manifieste en mí, yo tengo que recibirlo y mover mi voluntad, ¿verdad? Y es aquí donde muchas personas no son capaces de llegar, porque Dios quiere darnos la fe a todos. Dios nos da su gracia a todos, ¿no? Pero algunos de nosotros estamos tan cerrados a Dios que no somos capaces de profesar la fe. Por eso, si lo pensamos un poquito, la fórmula yo creo es muy bonita, porque demuestra que nosotros estamos poniendo el corazón y la voluntad en creer en estas cosas que profesamos, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? El origen, ¿no? Fíjense que en la fórmula trinitaria Dios Padre es el origen de todo lo creado, ¿no? Es el origen sin origen, ¿no? El que nadie creó. Esto es algo que se puede explicar teológica y filosóficamente, pero que es muy difícil de entender, ¿no? Por eso cuando los niños pequeños le preguntan a uno, ¿y quién creó a Dios? Uno no tiene una respuesta, ¿verdad? Porque a Dios no lo creó nadie. Dios existía durante toda la eternidad. Sabemos y vamos a estudiar que el Hijo y el Espíritu Santo fueron engendrados por el Padre, ¿no? Pero no significa que los creó, ¿no? Sino que simplemente salieron de las entrañas del Padre, ¿no? Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero podríamos decir, Dios no tiene origen. Dios ha existido durante toda la eternidad. Por eso cuando decimos aquí, creo en Dios Padre, con lo que significa que Dios sea Padre. Perdónenme, ¿no? Tendría que dedicar muchísimos programas a explicar que Dios es Padre y qué significa eso, ¿no? Pero quedémonos un poco con el resumen de las palabras del Padre Nuestro, ¿no? Quizás el Padre Nuestro es una buena explicación de lo que significa que Dios es Padre, ¿no?
Es decir, que es providente, que nos cuida, que nos protege, que se preocupa por nosotros, que está pendiente de nosotros, que quiere darnos cosas, que quiere ayudarnos, ¿no? Nos habla de la bondad de Dios. Dice Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su comentario al credo, que además, cuando decimos que Dios es Padre, se incluye dentro que Dios es Madre, ¿no? Porque Dios trinitario no tiene sexo, ¿no? Así como Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sí, ¿verdad? Es hombre y lo sabemos. La Santísima Trinidad no tiene sexo, ¿no? Y dice Benedicto XVI, en la paternidad de Dios se incluye la maternidad también, el amor de una madre. Y esto es muy bueno porque nos recuerda, ¿no? Nos recuerda que Dios es Padre y es Madre al mismo tiempo. Muchas maneras de explicar esto, ¿no? Pero no sé si ustedes han visto, quizás lo han visto. Hay un cuadro de la parábola del hijo pródigo de un pintor, Rembrandt, que es muy bonito, ¿no? Porque está el hijo pródigo hincado enfrente del papá y el papá lo está abrazando. Podríamos hacer todo un programa del cuadro porque es muy bonito, ¿no? Pero déjenme centrarme solo en las manos del padre que está abrazando al hijo, ¿no? En las dos manos del padre se ve, quizás la próxima vez, los que son de todos los santos, ¿no? Y en la misión San Gabriel también tenemos ese cuadro, ¿no? Cuando en la entrada de la misión a la derecha, a la par de la puerta está ese cuadro, ¿no? En todos los santos está, en todos los confesionarios dentro de ese cuadro, ¿no? Bueno, pues en las manos del Padre, fíjense o búsquenlo en internet, ¿no? El hijo pródigo de Rembrandt. En las manos del Padre vemos una mano masculina y una mano femenina. Y lo que ha querido expresar el pintor es lo que nos está diciendo Benedicto XVI en su reflexión del credo, ¿no? Que el amor de Dios es un amor paterno y un amor materno a la vez, ¿no? El amor de Dios lo abarca todo. Tiene entrañas de misericordia y tiene entrañas también de padre, de juez, de maestro, ¿no? De autoridad. Por eso es bien interesante esto, ¿no? Bueno, con todo lo que esto significa, sí, todopoderoso, ¿no? Bueno, solo aquí tendríamos que pararnos, ¿no? Y pensar qué significa que Dios es todopoderoso, ¿no? Significa que lo puede todo, que Dios tiene todos los poderes, que Dios tiene todas las posibilidades, que nada es imposible para Dios. Y yo creo que esto es algo que nos cuesta entender a nosotros, ¿no? Porque nosotros somos limitados y normalmente estamos siempre recordando nuestros límites, ¿no? Decimos, bueno, yo no puedo, yo hasta aquí puedo, yo me rindo, yo tiro la toalla, ¿no? Pero como nos dice el Evangelio según San Lucas, al final de la Anunciación, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Es decir, Dios es todopoderoso. Dios lo puede hacer todo. Que no significa que Dios va a hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Porque a veces, basados en esta fórmula, podemos pensar, si yo le pido a Dios $1.000.000, me va a dar $1.000.000. No, no necesariamente, ¿no? Porque también nos dice el Evangelio que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y Dios sabe las cosas que nos pueden perder. A muchos de nosotros, si Dios nos diera $1.000.000, nos podríamos hacer adictos, ¿no? Al alcohol, a las drogas, a muchas cosas y malgastar el dinero. Por eso Dios no nos da a muchos de nosotros $1.000.000. Pero Dios tiene el poder para hacer eso, ¿no? Porque Dios es todopoderoso, ¿no? El poder de Dios no tiene límites. Dios hace milagros. Lo sabemos por el Evangelio. Y lo sabemos muchos de nosotros por nuestras vidas, ¿no? Los milagros que ha hecho Dios en nuestra vida. Por tanto, Dios es todopoderoso. Bueno, dice el credo, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Dicho de otra manera, creador de todo, ¿no? Dios lo ha creado todo. Y la manera cristiana de explicar que Dios lo ha creado todo es muy interesante, ¿no? Nosotros los cristianos creemos que Dios creó todo de la nada. No había nada, solo existía Dios y Dios lo creó todo. No a partir de algo que había antes, no a partir de otras cosas, no por necesidad, no porque Dios se aburría, sino no existía nada y Dios por amor creó el universo. Y esto es muy bonito pensarlo, ¿no? Porque lo que significa esto es que hemos sido creados por amor, ¿no? Porque Dios nos amó y para amar, ¿no? Ese es el propósito de cada uno de nosotros, ¿no? Y Dios lo ha creado todo. Por eso es maravilloso, ¿no? Cuando uno va a la montaña y ve una tarde bonita y eso te inspira amor a Dios, ¿no? Porque te das cuenta que ha sido Dios el que ha creado esas montañas y esas piedras y esos árboles y esos animales, ¿no? Y uno puede ver la perfección del universo y cómo funcionan las estrellas y cómo funcionan los planetas
y cómo funcionan las constelaciones, y cómo funcionan los animales, cómo funciona el cuerpo humano, todos los órganos del ser humano, cómo funciona el cuerpo, ¿no? Y todas estas cosas que a nosotros nos parecen cualquier cosa son milagros. Y son milagros que Dios ha creado por nuestro bien, ¿no? Que yo esté hablándole a ustedes y ustedes me estén escuchando es un milagro, ¿no? Porque Dios me está sosteniendo en el ser, ¿no? Si Dios quisiera que yo me muriera en este momento, me moriría, ¿no? O alguno de ustedes. Entonces, ya solo el hecho de existir y de vivir, podríamos decir, es un milagro de Dios. Dios está manteniéndonos en el ser y esto hace que Dios sea todopoderoso, creador de todo, ¿no? Por eso la espiritualidad franciscana es tan potente, ¿no? O sea, tenemos que aprender a ver en todo lo creado a Dios. Podemos ver a Dios detrás de todas las cosas, del orden del universo. No hay más que ver el mundo, ¿no? Imagínense, ahora estamos con el calor. Hace meses estábamos con el frío. La nieve, la lluvia, el viento, las estaciones, todas estas cosas son cosas que nosotros no controlamos. Y la prueba más grande es que aunque nos diga el weather del celular o de la tele que va a llover, a veces no llueve. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros, bueno, con la ciencia intentamos prevenir a modo de hipótesis, pero nos equivocamos, ¿no? Porque el dueño del universo, el Señor del universo y el que controla todas las cosas es Dios. Bueno, sigue el credo después, ya dejando la fórmula del Padre, diciendo, y en Jesucristo su único Hijo. Bueno, esto es bien interesante, ¿no? Jesucristo es el único Hijo de Dios, ¿verdad? Y ustedes me dirán, no, Padre, yo también soy hijo de Dios, usted también es hijo de Dios. Sí, por adopción, dice San Pablo en una de sus cartas, ¿no? Pero el único Hijo de Dios, podríamos decir, hablando estrictamente, es Jesús. Y nosotros hemos sido hechos hijos en el Hijo, ¿no? Es por Jesús que nosotros podemos ser hijos de Dios. Dios nos ha adoptado por Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos rotos, caídos por el pecado original, y ha sido Jesús con su muerte y con su resurrección que nos ha restaurado y que nos ha hecho hijos en el Hijo, ¿no? Fíjense que es bien interesante ver lo que nos dice aquí el credo, ¿no? Nos dice Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesús es las dos cosas, ¿no? El único Hijo del Padre y nuestro Señor. Fíjense que esto es un título que nos habla de la divinidad de Jesús, ¿no? Señor. Señor viene del hebreo Kyrie, ¿no? O podríamos decir, viene del hebreo también Yahvé, ¿verdad? El nombre de Dios. Los judíos, en lugar de decir Yahvé, porque estaba prohibido decir el nombre de Dios, decían el Señor. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que Él es el Hijo de Dios y es el Señor, todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Porque para un judío eso significa yo soy Dios. ¿Y de qué acusaron a Jesús y por qué lo mataron? Por creerse el Hijo de Dios, por decir que Él era Dios, por blasfemo, dicen los judíos. Pero esa pretensión de Jesús es real. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Y estas son verdades de fe que ustedes y yo sabemos porque las ha proclamado la Iglesia, ¿no? Pero vamos a ir viendo cuando tengamos tiempo más de hablar de los concilios ecuménicos cómo estas verdades de fe se han puesto en duda, ¿no? Cómo han habido dudas sobre la divinidad de Jesús. Cómo han habido dudas sobre la humanidad de Jesús. Cómo han habido dudas sobre si Jesús es Dios, ¿verdad? Todas estas cosas que para nosotros ahora están muy claras en los símbolos de fe, en los credos, tienen detrás mucha historia de la Iglesia, ¿verdad? Que ustedes y yo vamos a ir desempacando en estos días, haciendo un poco lo que podamos. Pero créanme, con estos programas yo no pretendo explicarlo todo, ¿no? Porque es imposible. La fe es tan rica y tan vasta que es imposible explicarlo todo, pero sí quiero crear más sed en ustedes. Si ustedes han venido aquí a beber, créanme que se van a ir con más sed, ¿no? Porque uno va aprendiendo más de la fe y se va enamorando más de Dios y te dan más deseo de aprender, pero el mar se te hace más grande, ¿no? Les cuento una anécdota para que no se me duerman, que he estado hablando casi más de media hora, ¿no? Pero tenía un amigo sacerdote yo, que cuando terminamos la teología, al final del bachiller en teología, a uno le hacen un examen final, ¿no? Se llama el examen de bachiller.
Y es muy intenso, ¿no? Uno tiene que acordarse de los 55 temas de teología o las 55 asignaturas de teología que uno ha estudiado a lo largo de la carrera. Bueno, el examen entra todo, así que uno tiene que aprendérselo todo, ¿no? Y es muy duro, tiene dos partes, ¿no? Una parte escrita y una parte oral. La parte escrita, uno llega al examen, el profesor tiene una tómbola con las 55 bolitas, saca 3 y de esas 3 pues uno elige, ¿no? Tema 3 o tema 4 o tema 5, el que uno quiera, y tiene que escribir sobre eso, ¿no? Bueno, si a uno le va bien en ese examen, ese mismo día le llaman a uno por teléfono y le dicen: don Guillermo González, usted ha aprobado su examen, no puede venir mañana a presentarse al examen oral. Y el examen oral es exactamente lo mismo, ¿no? Hay una tómbola con 55 bolitas, se sacan 3, uno escoge el tema que quiere exponer y le dan a uno una Biblia, un Concilio Vaticano II y un catecismo, ¿no? Y 20 minutos para preparar su tema. Y después uno tiene que presentar durante media hora el tema en frente de 3 profesores. Pero lo más duro es que después los 3 profesores le hacen preguntas a uno. Entonces es un examen muy duro porque no es solo que uno sepa cómo preparar un examen, no es solo que uno sepa cómo presentar un tema, sino que además uno tiene que saber cómo contestar a las preguntas. Bueno, pues cuando uno se gradúa de teología, uno sale de ahí diciendo: ya me lo sé todo sobre la fe, ¿no? Y este amigo mío, cuando terminamos la teología, me dijo: Guillermo, yo ya sé mucha teología, yo quiero irme a la parroquia y no volver a estudiar. Bueno, lo chistoso es que a la semana le llamó su arzobispo y le dijo que se iba a estudiar a Roma. Y el pobre hombre pues tuvo que irse a Roma 2 años a estudiar una licenciatura, pero todavía más, ¿no? Tuvo que quedarse otros 3 años más estudiando un doctorado. Y yo recuerdo que cuando el hombre sacerdote, terminó el doctorado, yo volví a hablar con él y le dije: ¿te acuerdas lo que me dijiste cuando terminamos la teología? ¿Qué piensas ahora? Y me dijo: mira, pienso totalmente diferente, ¿no? Porque conforme estudiaba y estudiaba más, me fui dando cuenta que lo que yo creía que era saber mucho, en realidad era un pedacito de todo lo que es la fe, ¿no? Y qué verdad tan grande. Yo querría que pase algo parecido con este programa, ¿no? Que nosotros no pensemos que por escuchar estos videos o ver este programa ya lo sabemos todo, sino al revés, ¿no? Que crezca en nosotros el deseo de aprender más y de profundizar más en nuestra fe, ¿no? Bueno, sigamos. Lo siguiente que viene nos recuerda del origen de Jesús, ¿no? Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Sabemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Claro, es un milagro, nosotros conocemos la explicación de este milagro, ¿no? Conocemos el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero en los primeros siglos de la Iglesia no estuvo tan claro, ¿no? Ustedes y yo vamos a tener la oportunidad de estudiar un poquito el primer concilio de Constantinopla, donde se puso en duda o en tela de juicio la divinidad del Espíritu Santo. Fíjense, Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. Fueron surgiendo todas estas dudas, ¿no? Y tuvieron que explicarse, ¿no? Más, ¿no? El concilio de Éfeso, ustedes y yo quizás tengamos tiempo, ¿no? También para repasar en el concilio de Éfeso. Se dudó sobre si la Virgen María, era madre de Dios o solo madre de Jesús, ¿no? Solo madre de la parte humana, de la naturaleza humana de Jesús o de todo Jesús. Claro, ustedes y yo lo tenemos claros por los credos, ¿no? Y porque nos lo han explicado, pero detrás de todo esto hay mucha historia de la Iglesia, ¿no? Bueno, sigamos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fíjense que aquí ya se nos mete dentro un contexto histórico. Casi que nos está diciendo el credo: Jesús nació, vivió, murió, predicó en un momento concreto de la historia concreta, ¿no? Es un personaje de la historia, es más que un personaje de la historia, pero está implantado dentro de la historia humana, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que reconocer, por eso el credo nos recuerda que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. No significa que lo matara Poncio Pilato, ¿no? Si ustedes y yo nos paráramos en esto, no terminamos hoy, ¿no? Pero ¿quién mató a Jesús? Pues sí Poncio Pilato, sí los judíos, sí los romanos, sí toda la humanidad, sí nosotros, sí mi pecado, ¿no? Entonces es algo muy complejo explicar por qué murió Jesús. Fue crucificado, muerto y sepultado. Bueno, fíjense, ya solo aquí en esta fórmula vemos, fue crucificado, ¿no? Acabamos no hace mucho de celebrar la Semana Santa, ¿no?
muerto, no, Jesús murió, ¿verdad? Dice San Pablo en una de sus cartas que Jesús no tenía pecado y lo sabemos, ¿no? Es uno de los dogmas de nuestra fe, pero se hizo pecado por nosotros. Jesús experimentó la muerte por amor a nosotros, para salvarnos. La muerte que tú y yo teníamos que morir por nuestros pecados, la padeció Jesús por nosotros, ¿no? Fíjense qué bonito. Y resucitó, ¿no? La resurrección no es un cuento, ¿no? A veces hablamos de la resurrección. Yo he visto documentales en algunos canales de televisión, ¿verdad? O en internet que dicen, bueno, si Jesús resucitó o no, no importa, no es importante. Es lo más importante, ¿no? Nos dice San Pablo en una de sus cartas, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, ¿no? Es decir, todo es mentira si Jesús no resucitó. Por eso la resurrección de Jesús es, podríamos decir, el misterio más importante de la vida de Jesús, ¿no? Porque eso significa que Jesús ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Descendió a los infiernos, ¿no? Fíjense que aquí me voy a referir a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, que lo explica muy bien, ¿no? En ese libro que se llama Introducción al Cristianismo. Lo primero que surge en nuestra cabeza es decir, pero si Dios no puede estar en el infierno, porque el infierno es el lugar donde no está Dios, ¿verdad? Pero por eso el texto en español dice, descendió a los infiernos, no al infierno, porque los infiernos significa al lugar donde estaban los justos, esperando la resurrección de Jesús. Y me explico. Antes de que Jesús resucitara, nadie podía entrar al cielo. El cielo estaba cerrado, las puertas del cielo estaban cerradas. ¿Quién abrió las puertas del cielo? Jesús. Y Jesús no solo abrió las puertas del cielo para entrar Él, sino para que entraran con Él todos los justos de todos los tiempos de la historia de la humanidad. En la iconografía cristiana está muy bonitamente representado esto, ¿no? Hay muchas imágenes en los iconos de Jesús sacando del Sheol o del Hades, que es lo que nosotros llamamos infiernos, ¿verdad? A los justos del Antiguo Testamento, ¿no? Hay imágenes de Jesús tirando o jalando de las manos a Adán y a Eva, ¿no? O a Abraham o a Moisés, ¿no? Toda esa gente justa que estaba esperando que Jesús abriera el cielo para poder entrar ahí, ¿no? Esto es lo que significa que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Que Jesús fue a este lugar a recolectar todos los justos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de la historia de la humanidad para que pudieran entrar al cielo. Bueno, sigue el credo diciendo, al tercer día resucitó entre los muertos, como sabemos, ¿verdad? Subió a los cielos, como sabemos, explicábamos antes la ascensión de Jesús a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, esto responde un poco a la pregunta, ¿no? Si ustedes me preguntaran, ¿dónde está Jesús? La mayoría de nosotros contestaríamos, en todos lados. Y es verdad, ¿eh? Lo dice San Francisco de Sales y lo decimos todos y es verdad, Jesús está en todos lados. Pero preguntémonos físicamente, ¿no? ¿Dónde está Jesús ahora físicamente? Quizás alguno de nosotros diría, en la Eucaristía, ¿no? Bueno, en la Eucaristía Jesús no está presente físicamente, está presente sacramentalmente. Fue toda una polémica en la Edad Media que tuvo que resolver Santo Tomás de Aquino. Pero si lo pensamos fuertemente, ¿dónde está presente Jesús ahora mismo? A la derecha del Padre, ¿no? Jesús subió y está sentado ahora mismo a la derecha del Padre. Ahí está Jesús. ¿Y qué significa que está sentado a la derecha del Padre? Que reina con el Padre, que está en el reino con el Padre, ¿verdad? Por eso ustedes y yo también estamos llamados a ir a la derecha del Padre, no porque vamos a ocupar el lugar de Jesús, sino porque también estamos llamados, ¿verdad?, a esta gloria de la resurrección. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Fíjense que nosotros creemos en la segunda venida de Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que Jesús va a volver, ¿no? Por eso en la liturgia siempre estamos diciendo, ven Señor Jesús, o ven pronto Señor Jesús. Así acaba el libro del Apocalipsis, ¿no? Con aquella frase hebrea, Maránata, que significa, ven Señor Jesús. O en el Padre Nuestro decimos nosotros, venga a nosotros tu reino, ¿no? Ustedes y yo, aunque no nos damos cuenta, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Jesús va a venir por segunda vez. ¿Y a qué va a venir? A juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa esto? Que ustedes y yo vamos a ser juzgados por Jesús. Dice San Pablo en una de sus cartas, unos para la gloria, ¿no? Los santos ahora mismo en el cielo no tienen cuerpo, ¿verdad? Están esperando la resurrección de la carne, está solo ahí su alma. Cuando Jesús venga por segunda vez, van a recuperar su cuerpo, ¿no?
no como el que tenemos nosotros ahora, sino un cuerpo resucitado y un cuerpo glorioso como el de Jesús. Cuando venga Jesús por segunda vez, van a haber vivos también, ¿no? Algunos van a estar vivos o vamos a estar vivos, ¿no? No sabemos, ¿no? Jesús puede venir mientras nosotros estemos vivos y también serán juzgados los vivos, ¿no? Bueno, creo en el Espíritu Santo, que ya hablábamos un poco de esto, ¿no? Como el Espíritu Santo también es Dios. La Santa Iglesia Católica, fíjense, es importante para nuestra fe la Iglesia. La comunión de los santos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay contacto entre nosotros y los que están en el cielo ahora mismo. Por eso nosotros en la Iglesia Católica, aunque sabemos que es Dios el que hace milagros, siempre pedimos la intercesión de la Virgen María o la intercesión de los santos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están más cerca de Dios y ellos nos pueden ayudar con nuestras oraciones. Esto es la comunión de los santos, ¿no? Los santos son nuestros amigos, nos acompañan y nos quieren ayudar. Por eso es tan bonito esa devoción tan grande que tenemos a los santos, ¿no? Y tenemos que tener mejores amigos santos que nos ayuden, aunque todos los santos son nuestros amigos. Creo en el perdón de los pecados, con todo lo que esto significa, yo creo que escandaliza mucho, aunque el Catecismo de la Iglesia lo dice claro y fuerte, Dios perdona todo, ¿verdad? Y un asesino, sí, y un violador también, y un terrorista también. Dios lo perdona todo porque el amor de Dios es infinito e incondicional, ¿no? Menos el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Creer que Dios no me perdona. Y muchas personas viven no creyendo en el perdón de los pecados. La resurrección de la carne, que ya hablábamos antes de esto, hago referencia a lo que decía, y la vida eterna, ¿no? Creemos en la vida eterna, ¿no? El cielo existe, ¿no? Dios quiere que nosotros vayamos al cielo y nos salvemos, ¿no? Y es algo que tenemos que tener a primera mano, ¿no? No tenemos que tener miedo, ¿no? Fíjense que yo como sacerdote tengo la bendición de acompañar a muchos moribundos, ¿no? Y yo creo que a muchos de nosotros nos cuesta morirnos porque pensamos que esto es lo que hay. Y que esta vida es la vida y que se acaba esta vida y no hay nada más. Bueno, si vivimos así, pues claro, cuando nos estemos muriendo vamos a estar con depresión, ¿verdad? Porque se acaba todo, ¿no? No. Dice el prefacio de difuntos para la misa, ¿no? Para los que creemos en Cristo, la vida no se acaba, se transforma. Y qué verdad tan grande, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a morir, todos. El que está hablando y los que me están escuchando, ¿no? Pero nosotros creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna, creemos que vamos a resucitar, creemos que nos vamos a volver a ver con Dios, con nuestros familiares y con nuestros amigos que están en el cielo. Y por eso, aunque la muerte nos dé mucho respeto y un poquito de miedo, tenemos que vivir con la muerte cerca, porque para ir a ver a Dios y para resucitar hay que morirnos, ¿no? Tenemos que tener respeto a la muerte, sí. Miedo no tanto, ¿no? Porque Jesús ha vencido a la muerte por nosotros. Bueno, no me va a dar tiempo, ¿no?, a que veamos el credo de los apóstoles, pero en el siguiente programa puedo hacer una pequeña introducción y después podemos hablar un poquito del Concilio de Nicea y ya vamos viendo un poco cómo hacemos, ¿no? Si les parece, vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa y le pedimos que siga preparando nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando en nuestra fe. Pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.